¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a esta edición especial dentro de ABC Noticias, la entrevista el día de hoy. Vamos a platicar con el secretario de Desarrollo Social del Gobierno del Estado de Chihuahua, Víctor Quintana, a quien le agradecemos, Víctor, que nos acompañes en esta tu casa, el Canal 28. Oye, pues mira, me siento muy a gusto de regresar aquí a mi casa, como tú lo señalas, porque así me siento. Pero además es una casa renovada, con un foro nuevo, y pues después de haber colaborado tanto tiempo aquí, editorialmente, aquí estamos ahora como entrevistados y con mucho gusto. Felicidades por los avances de Canal 28. Muchas gracias, Víctor. Pues un compromiso que habla de la congruencia que tú has tenido en tu desempeño personal, porque hay que estar en los dos lados para poder hacer políticas públicas encaminadas precisamente en beneficio de la sociedad, y ahora, bueno, tú estás bajo esa responsabilidad tan grande de no fallarle a la gente, porque durante mucho tiempo tu lucha fue esa, la defensa de los intereses públicos, sociales, de los grupos marginados, y ahora estás en quien debe tener esa responsabilidad del cumplimiento por parte de una instancia gubernamental, ¿no es así? Efectivamente, eso es todo un reto, es un desafío estar tratando de llevar a cabo lo que uno tantas veces demandó. Y a mí me da mucho gusto estar acá. Estoy agradecido con el gobernador Javier Corral, que me ha distinguido con este nombramiento, porque pues el desarrollo social siempre ha sido mi gran preocupación. La gente me ubicaba más en desarrollo rural, pero las causas son sociales, las finalmente. causas son ¿no? sociales, a Sí. final de cuentas, se trata del desarrollo de la sociedad. Entonces estoy contento, y pues ha sido un desafío fuerte, importante. Afortunadamente hemos tenido todo el apoyo del señor gobernador. Yo creo que en tu rol y en tu papel de funcionario también te has de encontrar con determinadas frustraciones, porque hay quien pudiera decir, bueno, llega X líder social, en este caso Víctor Quintana, y a lo mejor piensan que trae una varita mágica para resolver los problemas por los cuales se estuvo luchando, y desafortunadamente entendemos que los presupuestos pues son limitados y no alcanzan para resolver uno todo aquello que quisiera hacer. En este aspecto, ¿con qué te has encontrado y cuáles son los obstáculos y por cuál estás luchando tú? Mira, no quiero que suene esto como justificación de ninguna manera, pero el desarrollo social depende mucho del modelo de política económica, fíjate, económica, no tanto política social. Dice, no hay mejor política social que una buena política económica. ¿Y qué es política económica? Una política de salarial, de ingreso de las familias y de costo de los productos básicos. Y aquí andamos muy mal. El ingreso de las familias se ha estancado. Puede ser que se haya incrementado ligeramente el último año, pero tenemos un deterioro sostenido del ingreso familiar desde 1981. Desde que empezaron las políticas neoliberales, hay un deterioro muy sostenido del ingreso. Se dejó de algunos años del foxismo y del calderonismo, a lo mejor se dejó de deteriorar un poquito, pero no incrementó. Pero luego vino la crisis económica de 2007-2008, la de los fondos hedge, y se fue para abajo otra vez el nivel de ingreso. Entonces, no se ha podido recuperar el de 1981, menos aún el de 1976. Entonces, con esta política salarial y de ingreso de las familias, de deterioro de servicios públicos, hay la seguridad social, las viviendas, hay el aumento de costos como el transporte, la devaluación de la educación. Ahorita antes de venir me hablaba un padre de familia, su hijo se acaba de recibir en una licenciatura y dice, pues ahora viene la realidad, Víctor, y me doy cuenta que mi hijo terminó su carrera y no encuentra trabajo. Efectivamente. En mi generación era casi la garantía, ¿no? Era un axioma. Ajá. Estudiabas la profesional y tenías trabajo. Ahora no. Entonces, todos estos factores externos condicionan mucho o precipitan asuntos como la desigualdad y la pobreza.
Ahora, si esto fuera parejo, diríamos, como México, en México nos estamos deteriorando, pero hay una dinámica en la que los más ricos son cada vez más ricos y los más pobres cada vez más pobres, y la clase media está sufriendo una arremetida en su contra terrible. Entonces, con esto tenemos que lidiar. Pero algo se puede hacer, y es nuestra obligación aquí en Gobierno del Estado, aunque sabemos que tenemos ese gran muro de la política económica federal, algo se puede hacer. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Mira, lo que debemos hacer es lograr que la gente se empodere, que la gente desarrolle sus capacidades como personas y como comunidades. Una persona o una comunidad empoderada, que exija sus derechos, que se movilice, que esté pendiente de las acciones del gobierno, que revise las acciones del gobierno, es una persona o una comunidad que recibe más. Pero en cierta manera no es cómodo ese planteamiento, a lo mejor desde el punto de vista que yo lo observo cuando dices que se empodere, que exija, que pida, bueno, y yo cuándo voy a ser productivo, porque yo creo que si nada más estamos para recibir y no para aportar, pues yo creo que eso es muy limitado. No, es que, bueno, qué bueno que me dices, porque hay que aclarar, que se empodere es que la gente desarrolle sus capacidades en todos los sentidos. Claro. No nada más para exigir, sino también para desarrollarse él como persona. Caso, te pongo un caso. Nosotros estamos insistiendo mucho en la inclusión productiva de las personas con discapacidad. Claro. ¿Qué quiere decir? Que las personas con discapacidad, por una parte, no solamente reciban un apoyo, yo diría, de asistencia social por parte del gobierno, sino que al mismo tiempo puedan desarrollar sus capacidades. Estamos invirtiendo para mejorar la Escuela de Artes y Oficios para personas con discapacidad. Estamos extendiendo el programa de inclusión productiva para abrir puestos de trabajo para personas con discapacidad y para personas mayores. Y al mismo tiempo estamos buscando cómo les damos una asistencia, porque no es tanto el problema que no haya puestos de trabajo, sino que luego no aguantan en los puestos de trabajo que hay. Entonces, ¿cómo les damos un seguimiento para que puedan aguantar en los puestos de trabajo y no únicamente aguantar, sino desarrollarse? Entonces, esto para mí es desarrollar las capacidades de las personas. Con los adultos mayores, que ya no lo llamamos mayores, sino llamamos adultos mayores, sino mayores o personas mayores, estamos también cambiando la óptica. Estamos cambiando la óptica hacia una concepción más activa, más productiva del adulto mayor, pero no más productiva de acuerdo a lo que piensa la sociedad, sino a que ellos se sientan más productivos, a que ellos desarrollen más sus capacidades, sino decir, ¿saben qué? Ya se menguaron todas mis capacidades, ya únicamente sigue la cuesta abajo, como dice el tango argentino, ¿no? Sino que realmente la gente diga, bueno, a mi nivel, en el grado de que tengo ahorita de deterioro físico, yo puedo desarrollar todavía y puedo tener algún trabajo, a lo mejor no de tiempo completo. Entonces, estamos buscando eso. Estamos buscando la inclusión. Bueno, te voy a poner un ejemplo que está funcionando muy bien. Estamos trabajando muy en contacto o muy en conjunto con COEPI, con la Comisión Estatal de Pueblos Indígenas. Y tenemos dos ejemplos. Decidimos que ya no se regalen despensas como se regalaban antes entre los pueblos indígenas. Si hay necesidad, indudablemente. Entonces, ni se regalen directamente. Se paraba la troca del gobierno del Estado y ahí está la fila de la comunidad indígena. Entonces, ya no lo hacemos así. Vamos con las autoridades indígenas de cada comunidad que nos solicitan apoyo alimentario y les decimos, aquí están tantas despensas que ustedes solicitan, pero estas despensas ustedes las van a entregar a su comunidad a cambio del trabajo comunitario que la comunidad vea que es necesario y de acuerdo a quien más lo necesite. Entonces la misma comunidad, son comunidades muy solidarias, dice qué familias necesitan más y qué trabajos comunitarios se requieren.
que arreglar los potreros, que emparejar un camino, que arreglar la escuela, la iglesia. Y está funcionando muy bien, se llama programa Trabajo Comunitario por Despensas. Luego, en el municipio de Guadalupe y Calvo, en Baborigame, junto también con COEPI y COESBI, vamos a invertir 5 millones en viviendas indígenas. Entonces, las comunidades se reunieron y también dijeron qué familias tienen más necesidad de mejoramiento de su vivienda. Entonces dijeron, vamos a darles prioridad a ellas, pero todo con trabajo comunitario. Claro. Y luego, además, dijeron, bueno, además de estas familias, necesitamos ponerle techo a nuestro salón de reuniones o hacer un tejabán para reunirnos. Entonces, ahí se decide colectivamente a quién se apoya preferentemente y qué obras comunitarias, y también por trabajo comunitario. De esta manera nosotros vemos que estamos desarrollando las capacidades de las personas y las capacidades de las comunidades. No sé si responda algo con esto. Pues es muy importante establecer, más allá de lo que se haga, también establecer modelos de políticas públicas de integración social, ¿no? Porque ya son antecedentes que se pueden desarrollar hacia el futuro y que motivan la participación de quienes reciben ese beneficio y no nada más estar esperando o estirar la mano para ver qué les entregan. Y aparte, pues es una vacuna contra el aprovechamiento político electoral de algunos liderazgos. Totalmente, ¿no? De acuerdo. Mira, otro ejemplo que me tiene muy satisfecho. En Ciudad Juárez tenemos un fuerte problema de niños descuidados. En todo el estado, pero sobre todo en Ciudad Juárez. ¿Qué quiere decir de niños descuidados? De niños que sus papás tienen que trabajar, su papá y su mamá, o su mamá en la mayor parte de los casos, porque son madres solteras, y que o no van a la escuela, o van, pero nada más van medio turno, o el turno, o no son escuelas de tiempo completo, no hay tantas escuelas de tiempo completo. Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos una convocatoria a organizaciones de la sociedad civil que se dediquen al cuidado infantil. Guarderías, casas de cuidado, centros de bienestar, etcétera, etcétera. Y también hay un modelo que desarrolló la FECHAC, que se llama Atención al Desarrollo de los Niños, que busca a los niños que no están en primaria de tiempo completo, completarles el turno, con actividades como artísticas, de educación física, deportivas, etcétera. Bueno, pues esa convocatoria, gracias a esa convocatoria, vamos a abrir aproximadamente 7,000 espacios nuevos para niños. ¿7,000 espacios? 7,000 espacios nuevos para niños. Y cuando hablas de 7,000 espacios, ¿estás individualizando 7,000 niños? 7,000 niños que van a ser atendidos, ¿sí? Ya sean casas de cuidado diario. En Ciudad Juárez. Nada más en Ciudad Juárez. O en centros de bienestar infantil, o en atención al desarrollo de los niños. Por ejemplo, hay una organización que se llama Compas de Juárez, con Z al final, que ellos se dedican a la actividad musical. Entonces, van a una escuela y le dicen a los maestros, bueno, esta escuela es de medio tiempo, el otro tiempo, nosotros podemos ayudar a los niños a aprender música, a tocar instrumentos, a formar orquesta, a formar coros, y ahí están, entonces vamos a apoyar. Entonces, fíjate, ahí son varias cosas. En primer lugar, atiendes a los niños. Claro. En segundo lugar, todo eso no lo hace la burocracia del gobierno del Estado, lo hacen organizaciones de la sociedad civil. Por ejemplo, las casas de cuidado infantil, como son las casas de cuidado diario aquí también, es una oportunidad para que una señora, una madre cuidadora le llaman, de una colonia, gane su vida de esa forma. Son pequeñitas empresas de cuidado. Entonces, como estas en Juárez, yo creo que vamos a apoyar unas 80, 90. Entonces, son formas en que estamos atendiendo, por una parte, respondiendo a una demanda social, pero por otra parte, en el cómo respondemos a la demanda social, claro, con participación de la sociedad civil, con transparencia, no aumentando la burocracia del gobierno. Creo que de esta manera estamos cambiando la política social. Hay parámetros que también hablan de cuál es la situación social, pues en las diferentes regiones, en las entidades del país, que son los niveles de pobreza.
Ese debe ser un punto importante para abatir o para ir superando paulatinamente. En ese aspecto, ¿qué nos puedes comentar? Mira, Chihuahua, hay que decirlo, Chihuahua es un estado de gran contraste. Globalmente somos de los estados que menos pobreza extrema tiene de acuerdo a su población. Somos el que de los menores porcentajes de población en extrema pobreza. Nosotros andamos como el 5% más o menos, como el 5% de la población, 210,000 personas más o menos, un poquito más arriba del 5.7 más o menos, en extrema pobreza. ¿Dónde están ubicados esos 210,000? ¿Zonas Ahí urbanas, qué buena capital, la pregunta. sierra, dónde? Fíjate, eso es muy buena pregunta. De esos 210,000, casi la tercera parte están en Ciudad Juárez. Entre Ciudad Juárez, Chihuahua, Cuauhtémoc y Parral, están más de la mitad. Más de la mitad. Y una buena parte también está en los municipios serranos, con una diferencia. En los municipios urbanos, Chihuahua, Juárez, Cuauhtémoc, hay muchos pobres extremos, pero representan porcentualmente un bajo porcentaje de la población. No llega al 7%. Con respecto a la densidad A la urbana. densidad de la población. Sí. Y en la Sierra Tarahumara tenemos en Guadalupe y Calvo, en Huachochi, por ejemplo, un núcleo importante de pobres extremos, pero que llega a representar más del 50% de la población. Y en algunos municipios como Batopilas y Morelos, de los más pobres del país, es arriba del 80% de la población. Entonces, tenemos que tener una estrategia diferenciada. Claro. Tenemos la extrema pobreza de los municipios del suroeste del estado, Guadalupe y Calvo, Urique, Uruachi, Uruachi no está en noroeste, Guadalupe y Calvo, Batopilas, Morelos, Huachochi, ¿sí? Y luego Uruachi, Urique, por un lado estos, la parte sur del municipio de Carichí, parte de Bocoina, parte de Nonuava, ese núcleo fuerte de extrema pobreza indígena, diría yo. Claro. Y luego el núcleo de extrema pobreza de las ciudades importantes del estado, y luego una extrema pobreza muy diluida en el resto de los municipios, poco significativo estadísticamente. Municipios como Rosales, como Saucillo, los acá como tu municipio Camargo, tienen muy poca extrema pobreza, muy diluida, pero tenemos que trabajar ante ella. Ahora bien, a pesar de esos buenos, que no son tan malos indicadores, porque tenemos otro indicador más o menos favorable. Somos el tercer estado la tercera entidad después de la Ciudad de México y Baja California Sur, donde la gente recibe más dinero por su trabajo. El ingreso laboral es más allá del Sí, promedio. o sea, el índice laboral de la pobreza es el tercero menor del país. Aquí. Ayuda mucho en un momento dado, aunque quizás no sean los sueldos ideales, la industria manufacturera. Ayuda a la industria manufacturera, ayuda también, por ejemplo, que en las zonas rurales hay escasez de mano de obra, entonces los jornaleros pues ganan bien, aunque los pobres luego tienen unas condiciones de trabajo muy deterioradas. Pero eso es la buena noticia, ¿sí? La mala noticia es que la vida es cara. La mala noticia es luego que hay muchos hogares uniparentales, donde a lo mejor la mamá gana 2 salarios mínimos, ¿sí? Pero 2 salarios mínimos para 2, 3 hijos, con padres ausentes, pues es muy poco. Esto es lo que deteriora las cosas. Tenemos problemas muy fuertes. Te voy a decir cuáles son los problemas que inciden en la pobreza. Sí. Segundo lugar nacional en embarazos en adolescentes. ¿Por qué este problema incide en la pobreza? En primer lugar, el embarazo en adolescentes muchas veces es producto de la violencia ya. Muchas veces producto de violaciones o de relaciones muy disparejas, muy asimétricas entre el varón y la mujer. Segundo, un embarazo en adolescente es un factor muy importante en la pobreza. La muchacha
tiene que dejar sus estudios si está estudiando y ponerse a trabajar. Muchas veces el papá de la criatura huye, no se hace presente, entonces ella tiene que encargarse del producto. Muchas veces son demasiado jóvenes y eso también deteriora su salud. Entonces el embarazo en adolescentes es un fuerte problema. Otro gran problema, también relacionado con esto, es la mortalidad materno-infantil. Tenemos uno de los primeros lugares nacionales, yo creo que el segundo o el tercero, en mortalidad materno-infantil. Claro. Y esta está mucho más localizada en la zona del suroeste del estado, la zona serrana. Víctor, ¿hay alguna vinculación entre estos núcleos de pobreza o grupos en pobreza extrema con la ilicitud, con la delincuencia? ¿Se cruzan de alguna manera las situaciones? En la sierra. ¿Por qué? Porque hay un desplazamiento de pueblos indígenas por parte del crimen organizado. Hay una tala inmisericordia de los bosques no tanto para hacer negocio con los bosques, porque muchas veces ahí tiran los pinos y los dejan pudriéndose, sino porque los usan para sembrar amapola. Entonces, a mucha mano de obra indígena la convierten en mano de obra esclava en las plantaciones de amapola, o los matan o tienen ellos que salirse. Entonces, esto reduce significativamente la capacidad productora de alimentos de los indígenas. Hay menos mano de obra, hay menos tierra disponible, porque las mejores tierras son ocupadas por los narcos para cultivar la amapola. Y otra cosa importante, también la presencia del crimen organizado influye evitando los desplazamientos de médicos, de maestros, etc. Y todos estos factores que tú nos estás compartiendo son tomados en cuenta y hay acciones desde el punto de vista gubernamental para irlos diluyendo o evitando, sí, ¿cómo no?, o terminando. Primero, estamos junto con el Instituto Chihuahuense de la Mujer, la Secretaría de Salud, sobre todo, también algo de la Secretaría de Educación y el INJUB y CIJUB, ya estamos trabajando una estrategia de prevención del embarazo adolescente. Y aquí hay que ser muy valientes, porque hay que dar información, hay que dar formación, y hay gente que dice que eso es promover la promiscuidad y las relaciones sexuales prematrimoniales. Pues mira, es mejor que la gente esté informada, porque mira, un caso concreto. Una muchacha que se embarace y no esté en óptimas condiciones nutricionales, si en los 2 primeros meses no ingiere suficiente ácido fólico, hay muchas probabilidades de que su niño salga con espina bífida o no salga bien de sus facultades cerebrales. Entonces, por esto hay que ser muy valientes. Es un ejemplo de cómo debe estar informada la gente, ¿no? Eso es un ejemplo de cómo estar informada la gente. Entonces traemos un grupo para prevenir el embarazo en adolescencia. Otra estrategia interinstitucional, porque la Secretaría de Desarrollo Social sola no puede hacer nada. Estamos junto con el doctor Ávila y la Peti Guerrero de COEPI y el DIF, buscando financiamiento. Estamos pidiéndole al gobernador que no se venda uno de los helicópteros y que se compre otro adecuado, no para usarlos como ambulancias principalmente, sino para trasladar brigadas médicas nutricionales a los lugares más remotos de la sierra y que puedan llegar en helicóptero a hacer un chequeo general de las familias, llevar ahí un stock de medicamentos básicos y nutrientes básicos y poder tener una penetración que no se tiene ahorita por el crimen organizado. Ese sería parte del por qué esta intención, es decir, lugares muy recónditos, muy extremos, pero aparte el crimen organizado que impide la movilización. Impide la movilización. Y por otro lado, fíjate, estamos nosotros recibiendo, hay un programa muy interesante del Consejo Nacional de Fomento Educativo, que se financia entre el CONAFE y lo financiaba Servicio Educativo del Estado de Chihuahua, que es el programa de educación inicial.
El programa de educación inicial tiene como más de 900 promotoras en todo el estado. Y no es para educar directamente a los niños, sino es para educar a los cuidadores y cuidadoras de los niños, a las mamás, a las abuelas que se quedan con los niños. Entonces, este programa, que no es caro, que está muy presente en muchas, es muy pervasivo en el estado, vamos a jalarlo para la Secretaría. Entonces, vamos a capacitar a la gente de educación inicial para que no únicamente eduque, sino para que se conviertan en monitores, monitoras y monitores de aquí hay una muchacha adolescente embarazada o una niña embarazada, aquí hay niños desnutridos, que podamos tener comunicación con ellos. Víctor, nos quedan 4 o 5 minutos, te pediría, si eres tan amable, darnos respuestas cortas para avanzar cómo no. un poquito más en nuestro que yo te pregunto. ¿No es un momento dado pensar que el gobierno se está acomodando a una situación de criminalidad y decir, bueno, pues como están nuestros factores ahí, nos tenemos que acomodar y así nos lo vamos a llevar? Yo creo que lo que tenemos que hacer es atender la emergencia por un lado, ¿sí? O sea, atender la hemorragia, pero al mismo tiempo ver cómo bajamos la presión, ¿sí? Claro. Lo que produjo la hemorragia, ¿no? Es la subida de presión, fue lo que produjo la hemorragia. Entonces, por un lado, debe actuar también la Fiscalía del Estado. Combatir la infección y luego también el antibiótico. Exactamente. ¿No? Ahorita estamos aplicando el antibiótico, pero tenemos que combatir la infección. Víctor, y luego, ¿qué le diríamos a la gente, sobre todo en tu responsabilidad y en el rol que estás jugando en el gobierno, cuando la expectativa quizás iba más allá de lo que verdaderamente se puede hacer en un cambio de gobierno? ¿Tú qué le dirías a esta gente que nos dice, bueno, pues es que no ha sucedido nada, todo sigue igual, no han cambiado, etcétera? Yo le diría a la gente, síganos exigiendo. El gobierno del Estado aumentó el presupuesto en desarrollo social. Teníamos un presupuesto de 350 millones de pesos, aumentó a 500 millones de pesos prácticamente, y gran parte del aumento se fue a Ciudad Juárez. 100 de esos 150 millones se fueron a Ciudad Juárez porque estaba muy desatendido. Entonces yo le diría a la gente, estamos trabajando, pero síganos exigiendo. Ahorita, ¿cuáles de los programas 2, 3 prioritarios, cuáles son los que están Cuidado dándole la infantil, atención? el cuidado infantil, con todas sus modalidades que tenemos. Un programa que apenas estamos iniciando, que es atención a los jóvenes en riesgo. Apenas lo estamos comenzando. Un programa que ya está lanzado desde principios de año y está teniendo mucho éxito es la presencia de psicoterapeutas, de un modelo de atención psicosocial en los centros comunitarios de Chihuahua y Ciudad Juárez. Están están llenos de demandas de atención porque hay mucha violencia, no nomás del crimen organizado, sino en las familias. Estos 3 programas serían como programas faro, yo diría. Pues mira que es el tema del cual tú estás encargado, responsabilizado, es muy amplio, ¿verdad? Sobre todo tiene que ver con muchas patologías también y los grupos sociales que se desarrollan. Sí, yo te voy a decir, yo creo que nosotros estamos innovando a nivel nacional porque todo el mundo trabaja el aspecto material de las necesidades, ¿no? La pobreza, la desnutrición, la salud, la vivienda. Pero aquí en Chihuahua estamos innovando. Ya a nivel nacional se empezaron a fijar con el modelo de atención psicosocial. O sea, como dijo Clarita Hussman en el Encuentro Chihuahua, ¿cómo producimos mejores seres humanos? Con capacidad de resiliencia, es decir, con capacidad de resistir y superar las situaciones violentas. Y este asunto lo estamos haciendo a través del modelo psicoterapéutico que tenemos en los centros comunitarios. Víctor, el tiempo se nos ha terminado, pero yo te quisiera invitar para que en unas 2 semanas nos vuelvas a acompañar para ir platicando de estos temas y conociendo los avances de los programas y la gente se dé cuenta de los beneficios, cómo puede recibirlos, cómo puede participar, cómo puede ser parte de este cambio, esta dinámica que tú estás aplicando. Con mucho gusto, me encanta, esperamos no aburrir al paciente y generoso teleauditorio del Canal 28, aquí Juárez y mi tierra. Muy bien, perfecto, Víctor, pues muy amable por habernos acompañado. Platicamos con el secretario de Desarrollo Social del Gobierno del Estado de Chihuahua en la entrevista. Gracias y hasta la próxima.